Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a nuestra audiencia que ve este canal Adri Rock está enfocado en dos artistas colombianos que es Adriana Arango y Robinson Díaz. Bueno, el día de hoy el tema me tocó a mí, que es el respeto a los niños. Como es una entrevista y aquí como ustedes lo pueden ver, aquí está el símbolo de la entrevista en nuestro mural, el resumido de todo el canal. Bueno, vamos a iniciar. Yo hice una ruleta con preguntas y yo doy la respuesta. Los que me van a entrevistar es Adri y Rob y vamos a hacerlo a iniciar. Vamos a proyectar la ruleta. Sí. Entonces vamos a iniciar. Bueno, quedo con la número 1. Número 1. Entonces, Adri va a hacerme las preguntas. Entonces, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. Mi nombre es Adri y voy a hacerle la entrevista a Andrea. Pásame la pregunta, por favor. Bueno. ¿Qué es la entrevista? Ok, la entrevista. Bueno, la entrevista es un diálogo que está entablado entre dos o más personas, donde se hay un intercambio de ideas u opiniones. Hay un entrevistador, que es el que dirige la entrevista, plantea el tema a tratar, haciendo preguntas y también pues cierra tanto hace las preguntas como inicia y cierra la entrevista. En este caso, pues yo establecí el tema, dije que íbamos a hacer la entrevista, pero Adri y Rob son los entrevistadores. Y yo soy el entrevistado, entonces se expone de manera voluntaria al interrogatorio del entrevistador, o sea, yo estoy expuesta a las preguntas que ellos me van a hacer. Bueno, sigamos. Otra vez, me toca despacito. Bueno, el número 5. Entonces, vamos a número 5. Entonces, yo tengo acá mis respuestas. Entonces, Rob es el que les muestro la pregunta. Entonces, Rob me la va a hacer. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Mi nombre es Rob y voy a entrevistar a Andrea. La siguiente pregunta, por favor. ¿Cómo respetar a los niños? Entonces, ¿cómo respetar a los niños? Entonces, ¿cómo respetar a los niños? Entonces, no hablar ni juzgar a otras personas cuando estamos frente a ellos, escuchar siempre a los niños con interés, evitar gritarles o insultarlos o lastimarlos golpeándolos. En un grupo de personas, respetar la actividad que ellos están desarrollando, no ser incómodos, por ejemplo, cuando vamos a un comedor o cuando vamos a un local comercial o cuando vamos al médico. Entonces son ciertos espacios que nos muestran unas reglas que nosotros debemos de darles a conocer a los niños. Preparar a los niños que se respeten entre sí mismos como son y pues como es su forma de ser. Recordarles las cosas a ellos en forma positiva y amable, evitar pelear nosotros como adultos o si somos padres de familia frente a ellos, enseñarles a respetarse a sí mismos como son ellos, así como son ellos, así como usted nace, usted si quiere cambiar algo de usted es porque usted lo desea, pero respetarse a que ellos se quieran como son. La sobreprotección también, la sobreprotección es buena porque no permite que el niño se desarrolle adecuadamente. Nosotros tenemos que vivir cada situación para poder saber cómo vamos a solucionar una situación cuando estemos solos. Bueno, sigamos. Vamos. Que a veces se pone las 6 y hagámoslo así para que entonces acá dice, acá les pongo la pregunta y Adri nos la va a hacer.
Bueno, Por favor, la pregunta, Andrea. ¿Cómo fomentar el valor del respeto a los niños? entonces, ¿cómo fomentar? Pues ofrecer respeto hacia ellos como primera medida y hacia los demás, tanto a ellos como a los demás, sin importar su ocupación, su raza, su condición, religión o cualquier otra característica. O sea, ellos entran a un entorno cuando van al colegio desde muy pequeños y ese entorno les muestra una gran cantidad de personas. Y dentro de esas personas cada uno tiene su forma de ser, tiene su inclinación religiosa, política también. Entonces nosotros desde jóvenes debemos y desde pequeños debemos de respetar el pensamiento de los demás y opinar. Cuando nosotros queramos opinar o dar un consejo, pues que sea con respeto. ¿Por qué? Porque pues se llega a nosotros a seres adultos a que criticamos, a que juzgamos a otras personas por su forma de pensar y por sus costumbres, por su raza. Eso nos impide a que nosotros vivamos en un ambiente feliz y sano. Bueno, entonces así nos toca así porque ellos no. Bueno, digamos que es el 2. El 2. Bueno, porque no quiere parar. Bueno, esta es la pregunta. Entonces Rob me la va a decir. ¿Qué debemos saber para respetar a los niños? Bueno, ¿qué debemos saber? Ser modelos a seguir, guiar a los niños a hacer lo correcto, ya establecer unas reglas, evitar obligarlos a hacer cosas que ellos no quieren hacer y estar siempre presente en los lugares donde ellos van. Por ejemplo, si van a una tienda o van a un parque, porque hay personas que están siempre pensando en hacerles el mal. Muchas veces que no, que vaya solo, y han sucedido casos, lo hemos visto en los medios de comunicación, el daño que se le ha hecho a los niños. También el uso del celular y el uso de la televisión, que sea por espacios cortos, porque están en un proceso de formación. Entonces ni el celular ni tampoco la televisión van a ser las personas que necesitan enfrentar un mundo como nos ha tocado a todos y los que el día de hoy pues nos hemos formado bajo las mismas reglas. Entonces es eso, reiterar eso. Bueno, aquí nos toca con mañita porque este muchacho no. Bueno, entonces así. Bueno, yo dije que como la 3. La tocó la 3 o la 4. Entonces la 4. Entonces voy a mostrarle la pregunta y Adri no la va a hacer la pregunta. Entonces, ¿cuáles son los tipos de entrevista? bueno, los tipos de entrevista. Ese es otro tema, ¿no? Bueno, hay tipos de entrevistas, una estructurada, donde se hacen preguntas preparadas y pensadas, entonces que se dirigen a un entrevistado en particular. El entrevistador tiene una libertad limitada, entonces eso quiere decir, aquí lo tenemos, ¿no? Porque manejamos dos temas, entonces Adri y Rob, como son los periodistas, entonces ellos me están haciendo preguntas que ellos diseñaron para que yo responda. Es una entrevista estructurada. Hay una entrevista que no es estructurada y libre, perdón, es flexible, entonces quiere decir, y abierta, pues se dice que el entrevistador es el encargado de elaborar preguntas, pero no sigue un cronograma, o sea, dice, no, vamos a hacerlo esto por tiempos, no, sino que ellos elaboran y me van preguntando, en un caso. Entrevista laboral es cuando vamos a acceder a un puesto de trabajo, entonces siempre nos entrevistan para saber cuál es la experiencia, también como personas y demás. La entrevista periodística dice que son utilizados como un medio testimonial,
para dar credibilidad a un cierto reportaje o análisis. Cuando encuentran un problema o un conflicto o una situación, pues lo que ellos hacen es mostrar pruebas de por qué se dio ese tipo de situación. Eso es lo que hace la entrevista periodística. La entrevista de opinión, ¿cuál es? Busca la opinión del entrevistado. Entonces ellos, digamos, hacen una pregunta y además de eso dicen, bueno, ¿usted qué opina de este tema o de un tema específico? Por ejemplo, digamos que hablamos de los niños, usted opine sobre los niños. Entonces eso es lo que hace que, pues, que el entrevistado, sea en este caso yo, dé una opinión libre del tema. Acá viene otra, yo tengo acá todo escrito, es una entrevista informativa, que el entrevistador intenta conseguir información que desconoce. Entonces yo, por ejemplo, yo voy digamos, el entrevistador, la persona que es el periodista, vamos a hacer Adri y Rob, tienen un tema, pero ellos para preguntar, para exponer ese tema, tienen que investigarlo, saber de su origen, por qué se dio las cosas. Eso es lo que quiere decir la informativa. La interpretativa es una entrevista que el entrevistador tiene conocimiento sobre el tema. Entonces, quiere decir, aquí por ejemplo, Adri y Rob hablan sobre el arte, entonces ellos lo expresan porque tienen el conocimiento, lo manejan, generan una discusión y generan información sobre el tema. Y la entrevista es clínica es cuando nosotros vamos a una EPS, entonces el médico siempre nos va a preguntar sobre la situación que estamos pasando. Bueno, ahora sí sigamos con el último pregunta. Nos toca con Mañita porque, bueno, la 3, es la que nos queda, la 3. Bueno, entonces, ¿por qué no se quiso? Esta es la 3. Entonces Rob es el que nos va a preguntar. Entonces, ¿qué significa el respeto a los niños? Él nos dice que qué significa el respeto a los niños. Entonces es tratar a los demás con cortesía, es como la terminación de esta entrevista. Empatía, consideración, evitar cualquier forma de violencia, abuso o discriminación, el menosprecio hacia ellos, saber que son seres que dependen de nosotros. Inicialmente dependen de nosotros, y cuando se dice menor de edad, porque es un ser que depende de básicamente el adulto en todo, porque está en formación. Si nosotros entendiéramos que es un ser que no desconoce muchas cosas del mundo y que muchas veces nosotros los adultos lo desconocemos, pues nosotros, nuestro objetivo como docentes, el objetivo como padres, como adultos, como comunidad, es guiarlos y respetarlos. Bueno, aquí termino el tema de la entrevista que hicimos con Adri, con Rob, y también en la actividad. Pues aquí la ruleta nos dio, pues es una actividad que lo podemos hacer con nuestros niños o en clase también. Y bueno, voy a mostrarles a ustedes cómo el diseño de la entrevista. Aquí lo hice en papel, que sea así como llamativo, y aquí están las preguntas. Bueno, entonces hasta aquí termina nuestro tema, y el próximo tema y el próximo actividad lo va a hacer Adri y Rob, porque pues ellos siempre les gusta que sea desconocido. Entonces nos vemos en el próximo video, para que por favor lo compartan y lo vean. Gracias y hasta luego.